El Gamoneu es uno de los quesos con denominación de origen protegida del Principado de Asturias que recoge la historia ancestral de los pastores de los picos de Europa, una forma de vida en plena armonía con la naturaleza que aún pervive en nuestros días. En la actualidad, la zona de producción de Gamoneu está en los concejos de Onís y Cangas de Onís, donde se encuentran las queserías y las cuevas naturales donde se madura el queso. Se elabora con leche cruda de una o varias combinaciones de leche de vaca, cabra y oveja, a la que se añade el cuajo. Tras la formación de la cuajada, se procede a su corte manual, desuerado y se pasa a los moldes donde continúa la pérdida de suero por autoprensado al mismo tiempo que se sala en superficie. Luego, los quesos frescos van al ahumadero, donde están varios días generando una ligera corteza ahumada y finalmente pasan a cuevas naturales entre 1 y 4 meses, donde ya generan su corteza característica de color tostado, que puede adquirir otras tonalidades rojizas. Si cortamos un queso, vemos que es de color blanco amarillento y puede tener afloraciones verde azuladas cerca de la superficie debido a la penetración del penicillium. Aquí estamos en Cueva Oscura, en una caverna natural de los Picos de Europa que está en el concejo de Onís. Es una cueva donde estamos ahora mismo 13 elaboradores del Gamoneu. El queso de Gamoneu tiene que tener una temperatura y una humedad constante. Aquí tenemos una temperatura de unos 10-11 grados, 12 como mucho, y luego de temperatura de humedad hay 93-96% de humedad relativa al aire, y es la que tiene que tener para hacer una buena maduración el queso. En Vega de Ario ya empezamos hace más de 30 años a elaborar queso Gamoneu del Valle. Fuimos de los promotores del Gamoneu del Valle. Junto con la quesería La Desña de la Rovellada empezamos prácticamente a la vez. Y nada, empezamos desde aquella poquitín a poco y teníamos de aquella nuestras propias vacas, cabras, ovejas. Ahora mismo aumentamos la producción, estamos comprando leche de vaca a los ganaderos de aquí de la zona, porque al tener denominación de origen tenemos que comprar la leche o en Cangas de Onís o en Onís. Y entonces lo que tenemos propio es las cabras y las ovejas. Entonces hacemos queso de 2 leches, de vaca y cabra, y de 3 leches, de vaca, cabra y oveja. Yo pienso que el desarrollar el fermento único que nos va a traer una uniformidad bastante grande a lo que son las cuajadas, que cada uno lo hacemos de a nuestra manera, con todas las normas que nos ponga la DOP y todo lo que queramos, pero siempre nos sale un pelín diferente a cada uno. Entonces de esa manera, pues ya quieras que no, algo más igualaremos el tema de las cuajadas. Soy Patricia Rúas Madiedo, soy investigadora principal del proyecto que nos ocupa hoy, que es el Grupo Operativo Gamoneu, específicamente el desarrollo de un fermento autóctono para este queso. Soy investigadora científica del Instituto de Productos Lácteos de Asturias, del CSIC, en el centro en el que nos encontramos hoy, para trabajar ya en la tercera fase del proyecto. Hoy estamos en colaboración con los queseros eligiendo 2 de las posibles mezclas que hemos elaborado hasta ahora, para decidir cuál podría ser el posible candidato a fermento. En el día de hoy estamos haciendo una elaboración en nuestra planta piloto, utilizando 2 mezclas seleccionadas, cada una de las cuales están constituidas por 3 cepas de bacterias lácticas. Una cepa de la especie Lactococcus lactis, otra de la especie Lactococcus cremoris y otra de la especie Leuconostoc mesenteroides. Estos microorganismos probablemente formen parte del que sea el fermento final seleccionado para llevar a cabo el desarrollo del fermento autóctono. Estamos elaborando en la planta piloto queso con las 2 mezclas, estamos utilizando 150 litros de leche para cada una de ellas y con ayuda de los queseros vamos a decidir cuál es el mejor momento para hacer el corte de la cuajada, elaborar el queso fresco, pasarlo a los moldes y posteriormente durante 3 días salarlo y voltearlo en superficie. El jueves distribuiremos estos quesos a los queseros que han venido hoy y que forman parte del grupo operativo para que ellos los ahumen en sus salas de procesado y luego los lleven a madurar a las cuevas de maduración. Específicamente se va a madurar en 2 cuevas, en Cueva Oscura y en la cueva de Teón. A los 2 meses más o menos poder sacarlos y hacer la cata de esos quesos, y de ahí bueno, pues habrá
una hoja de cata y de ahí sacaremos el mejor queso que nosotros veamos convenientes. Y sí que tenemos hoy aquí 2 quesos que vamos a probar, 2 quesos que se hicieron en quesería sin ningún tipo de fermento, de donde se aislaron las bacterias.